La actividad es experimentar en este simulador las diferentes fuentes magnéticas de un campo magnético y sus aplicaciones. Voy a estar haciendo cada uno de estos: el imán de la barra, la bobina de captación, el electroimán, transformador y generador, para explicar el fenómeno que está ocurriendo en cada uno y sus propiedades. Voy a empezar con el experimento del imán de barra. Esta brújula simula una brújula física real, me imagino. Y el medidor de campo es para saber las magnitudes, las propiedades en un punto exacto donde yo lo ponga. Mientras más alejado, pues se, el campo magnético actúa menos sobre él, y mientras más lo acerco, pues la fuerza aumenta, ¿no? Por así decirlo. Si muevo el imán, se mueven estas flechitas de aquí que simulan el campo electromagnético. Dejando el imán solo aquí, se puede ver que estas flechitas están cada una en cada polo, se actúan de manera diferente. Por una parte, aquí está saliendo la curva y aquí está entrando. Igualmente de este lado, por aquí sale y por aquí entra la curva. Sería así. Un fenómeno que podemos observar aquí es la brújula, la cual, como podemos ver, el polo norte atrae el polo sur de la brújula, puesto que la brújula técnicamente es otro imán, y polo norte pues atrae al polo sur de la brújula, pero repele al polo norte de la brújula. Caso contrario, el polo sur del imán atrae el polo norte de la brújula, la cual, mientras más cercas, si la agito se va moviendo el imán, pero si la acerco se queda estática prácticamente porque aplica más fuerza. Por ejemplo, si la aplico aquí, se va moviendo, donde se tambalea, se ve que hay menos fuerza, y cuando se queda estática es porque hay más fuerza magnética. El, el que sigue es la bobina de captación. Aquí tenemos otra vez el imán junto al campo magnético, y aquí tenemos la bobina con un foco. Aquí en los parámetros también podemos poner una brújula, igual que antes. El medidor de campo para saber las magnitudes del campo magnético en cada punto. Fijar el eje. Ok. Indicador. Voltaje. No lo puedo mover, pero este me parece que es más apropiado, aunque este mostraría nada más si hay, mientras que este pues podría representar, me imagino yo, que se mueve igual que en el experimento. Ahí está. Es que si hay movimiento es cuando se genera la corriente, y si no, si se deja en reposo, pues no pasa aunque esté en contacto.
Es nomás cuando se mueve, sí. Aquí se puede ver en un solo punto que aquí, aún cerca de la bobina, se puede ver que el campo magnético, uy, el campo magnético actúa y se vuelve más fuerte mientras con la intervención del imán. Aquí el fenómeno que se puede observar es la dirección de el campo magnético, que si yo muevo el imán hacia la derecha se pone en sentido horario de la bobina, la dirección, mientras que si lo muevo hacia la izquierda se pone en sentido antihorario. Si aquí le pongo el foco, se puede ver que la bobina solo tiene corriente cuando lo muevo otra vez. El experimento que sigue es el electroimán. Aquí le estuve trasteando tantito. Este medidor de aquí funciona para el voltaje de la batería. Lo voy a poner en 6 voltios, que es donde estaba. Uy. También puede poner la brújula, que actúa sobre el campo magnético de la bobina. Aquí puedo controlar la cantidad de espirales de la bobina, la cual actuaría como una resistencia, ya que la corriente pasaría por cada espiral, la cual la calentaría y el calor se dispersaría. Aunque bueno, aquí eso no es relevante, creo. También podemos ver que el campo magnético, bueno, la fuerza magnética es igual a lo largo de toda la bobina, a lo largo de todas sus espirales. Si sus espirales bajan la cantidad, ya que la energía requiere menos trayecto, pues se vuelve más débil, por así decirlo. Y cuanto más aumenta, más fuerte se vuelve el campo electromagnético, ya que más electricidad está pasando, por así decirlo. Aquí podemos ver la dirección de, del campo electromagnético. En este caso, este es el polo norte. Iría de este lado, mientras que de aquí iría de este lado. Efectivamente, este de aquí sería el polo norte del campo electromagnético, ya que se atrae con el polo sur de la brújula. Y este sería el polo sur, ya que atrae el polo norte de la brújula. Otro fenómeno que se ve aquí es que la fuerza del campo electromagnético no solo también depende de la cantidad de espirales, la cual se vuelve una, al pasar más electricidad a través de la bobina, aumenta la fuerza del campo electromagnético,
sino que también depende del voltaje de la batería, ya que si muevo estos valores se va modificando la cantidad. Y también podemos observar que tanto a 10 voltios como a menos 10 voltios se aplica la misma fuerza del campo electromagnético, nomás que cambiaría el ángulo y los polos. Se puede ver viendo la brújula como cambia repentinamente de ser atraída hacia aquí el polo sur o el polo norte, dependiendo de si el voltaje es positivo o negativo. El experimento que sigue es el transformador. Aquí podemos ver una bobina con una batería pegada y una bobina con un foquito. Las podemos también fijar al eje para ver la dirección del campo electromagnético, el medidor de campo y la brújula. Al poner la brújula aquí podemos ver que cambia, igual que en los experimentos anteriores, con la batería que está generando un campo electromagnético, pero no con la bobina del foco, ya que todavía no está pasando ninguna corriente y el campo electromagnético pues es cero, porque no hay movimiento de un imán. En este caso, la que aplica el campo electromagnético, la corriente sería la batería. Igual que en el experimento anterior de la bobina de capacitación, podemos ver que el campo electromagnético solo aplica cuando hay movimiento. Si se deja en reposo, pues no se traspasa la corriente. Igualmente podemos ver con el medidor de campo la fuerza del campo electromagnético de cada punto. Si modifico la cantidad de espiras, no, no cambia la fuerza del campo electromagnético. Tampoco el área de la espira. Podemos ver que si el voltaje de la batería está en positivo, si lo muevo hacia la derecha, aquí también aparece la flechita que está recibiendo carga positiva, y si lo muevo a la izquierda recibe carga negativa. En cambio, si cambio la bobina del foco, si lo muevo hacia la derecha recibe carga negativa, y si lo muevo hacia la izquierda recibe positiva. En cambio, si invierto el voltaje de la pila, si lo muevo hacia la derecha recibe carga positiva, y si lo muevo hacia la izquierda recibe carga negativa. Se vuelve opuesto.
Podemos observar que dependiendo de la proximidad de la bobina con la batería, aumenta la intensidad del campo electromagnético del foco. Fuente de poder de corriente alterna. Aquí podemos ver que la corriente alterna, dado que está constantemente fluctuando, aunque yo deje la bobina estática, esa fluctuación genera un movimiento de las cargas que afecta la bobina del foco y también las magnitudes del campo electromagnético. Con esto puedo modificar la frecuencia, efectivamente, la frecuencia y la intensidad. Si la intensidad es nula, no se genera movimiento y el foco no se prende, ya que no genera nada. Y si la frecuencia es lo más reducida posible, ya que si fuera nula pues tampoco habría nada. Lo mínimo que me deja aquí poner es el 10%. El movimiento es lento. Oh. Las magnitudes del campo electromagnético fluctúan dependiendo de la curva que se aplique aquí de la frecuencia. Ya. En realidad es lo mismo que está pasando aquí, solo que como aquí se está repitiendo más veces, pues aquí se ve más rápido, mientras que aquí es el proceso más lento. En el generador, ok, esta es un generador hidráulico. Tiene un imán pegado, este es el polo sur, polo norte y la bobina con un foquito. Igual la medida es una brújula y el medidor de campo que me permite, igual que en los anteriores, verificar las magnitudes. Si yo le abro la llave de agua que va por ejemplo en una corriente baja, la rueda se mueve lentamente y los polos también se mueven lentamente, lo que mientras el polo norte se va acercando podemos ver que el voltaje va siendo positivo, el voltaje que recibe la bobina es positivo, mientras que cuando el polo sur se acerca, la bobina recibe voltaje negativo, ya que absorbe. Podemos ver que la brújula se está volviendo loca, prácticamente inservible, ¿no? En un caso real, ya que el imán se está moviendo por cuenta propia. Aquí podemos ver que está a 12.3 revoluciones por minuto. Si abro la llave un poquito más, moderada, la rueda del imán gira más rápido a 28.4 revoluciones por minuto, lo que afecta de forma más rápida el cambio de voltaje de la bobina. Podemos ver que aquí está parpadeando, pero prácticamente está siempre encendida, ya que esto siempre está en movimiento. Y si lo abro por completo, ilumina más. Y la brújula se vuelve más loca, y también el campo electromagnético, ya que esto está constantemente girando a 57.8 revoluciones por minuto. Le puedo aquí aumentar las espiras. Mientras más espiras, pues el campo electromagnético que actúa sobre este es mayor. Por eso es que el foco se prende más.
ya que recibe más corriente. Este ya sería el quinto y último experimento del laboratorio electromagnético de Faraday. Para la aplicación real en ingeniería, el más obvio me imagino que es el generador, ya que por su propio nombre pues es un generador eléctrico, no es un motor. Aquí esto va girando, generando energía. Esta es la aplicación pues más evidente, me imagino, en la ingeniería. Aquí completamente opuesto al ejercicio limanés de la barra, lo que se aplicaría aquí es la ley de la inducción, que es la de Faraday, mientras que aquí es la ley de Ampere, ¿no? Del campo electromagnético que se ejerce sobre el imán, bueno, del imán mejor dicho, con respecto al medio que está aquí.